Acompáñame otra vez a Apocalipsis, va a ser nuestro versículo clave. Estamos en el capítulo 2. Y acompáñame en el versículo, vamos a recordar del 12 y vamos a leer al 14. ¿Sale? Dice así la palabra del Señor, dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue asesinado entre ustedes donde Satanás vive. Pero tengo pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la enseñanza de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer carne sacrificada a ídolos y a practicar inmoralidad sexual. De igual manera, tienes a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. ¡Ay, Dios! Bueno, como cuando veíamos una película que trataba de tocar temas sensibles, ¿verdad? Temas que casi no seguido no se hablan. Y ponían algo que se le conoce como el disclaimer, ¿no? Esto que presenta esta película es una historia ficticia. Si cualquier semejanza con la vida real es mera coincidencia, ¿no? Entonces realmente lo que sucede aquí con Dios es que realmente Dios no va a pasar de nada de largo. Como dice otros textos, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Sabemos que este mensaje que vamos a leer, estos mensajes que estamos escuchando en la iglesia, ya vimos Éfeso, ya vimos Esmirna, todos estos no es como para que nosotros digamos, ay, me voy a cuidar de esas iglesias, ¿no? Que digan, que por ahí yo me encontré una que era igualita a la que estamos leyendo. No es para tener ese tipo de actitud, hermanos. Es la actitud con la que tenemos que recibir este mensaje es para mí. Para mí. No para el hermanito, no para la congregación que visité la otra vez, y no, es para mí. Y realmente cuando tenemos esa actitud, podemos recibir la palabra, y aunque sea palabra dura, como lo decían antes los discípulos de Jesús, aunque sentamos que es palabra dura, pero sabemos que va a traer fruto en nuestras vidas, porque para eso el Señor nos la dice. El Señor no nos va a decir nada para que te sientas mal, para que te sientas excluido, para que te sientas señalado. Él lo va a hacer porque realmente quiere que sepamos dónde tenemos que cambiar, dónde tenemos que alinear, ¿verdad? El curso, como los barcos, dónde tenemos que alinear para continuar una mejor trayectoria. Así que este mensaje no debió llamarse la iglesia de Pérgamo, debió llamarse la iglesia que está aquí, en San Pedro Cholula. Amén. Y pues resultamente que el Señor siempre, me encanta porque siempre empieza reconociendo lo bueno, ¿verdad? Eso es padre, eso es clave en un buen liderazgo, que empieza con las cosas buenas. Y les dice que no han negado la fe, que han sido fieles, que a pesar de las situaciones como lo escuchamos con Antipas, siguen fieles, siguen firmes. Y tienen un reto fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? ¿Viven? Donde Satanás vive. ¡Santo Dios! Si una vez te preguntaste, oye, ¿dónde viene el chamuco? Pérgamo es su código postal, ahí está. Y si la Biblia lo dice, no lo ha negado, o sea que ahí sigue. Entonces realmente la iglesia donde ha sido plantada te vas a dar cuenta que es un lugar donde Satanás tiene la vía libre para operar. ¿Sí me explico? Donde Dios te ha llamado a ser iglesia, vamos a tener ese reto. Estamos en un lugar donde el chamuco reina. No reina para nosotros, gloria a Dios. El reinado es para aquellos que no han decidido aceptar el mensaje de salvación y venir al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Por eso es que esto no nos debe de asustar, ¿verdad, hermanos? Esto no nos debe de espantar, porque a pesar de que digas, es que vives donde Satanás vive, ¿y eso a nosotros qué? Nosotros somos parte de un reino. Somos parte del reino de los cielos, que está operando actualmente aquí en la tierra. Mi nacionalidad no está aquí, o sea, sí dice que soy mexicano, mi INE, pero mi espíritu dice que soy del reino de los cielos. Y lo mismo es para ti, mi hermano. Lo mismo es para ti. Así que este es el principal reto de la iglesia, es operar. Y créele a Dios cuando Él dice que Él venció a tu enemigo, el diablo.
Si pensábamos que era como el enemigo más grande que la iglesia pudiera tener, ya está vencido. No, pero es que hoy el mundo también ya está vencido, dice el mismo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, los principales enemigos que tiene la iglesia, que es Satanás, y el mundo, ¿qué crees? Ya fueron vencidos. Pero entonces, ¿por qué la iglesia está batallando con enemigos que ya fueron vencidos? ¿Por qué la iglesia se sigue peleando con el diablo? ¿Por qué la iglesia sigue echando demonios hasta en la sopa? ¿Por qué la iglesia sigue luchando con las situaciones del mundo? Porque posiblemente no han leído estas escrituras. Y posiblemente sea necesario retomar el principio, ¿no? Retomar de nuevo lo básico que el Señor nos escribió y nos estipuló para no batallar con enemigos vencidos. Imagínense. ¿Tú crees que en lo natural eso sea bueno? Estar batallando con alguien que ya fue derrotado. Pues aparentemente no, pero aún en lo natural sucedió. Puedes ver cómo es que en el mundo te pueden decir, ya vencimos el racismo. Y lo van a decir abiertamente, pero ahí está, latente en la sociedad. Te van a decir en el mundo que ya vencieron el COVID. Pero va a decir, pero sin embargo eso no quiere decir que siga existiendo. Nosotros podemos decir que vencimos a Satanás o vencimos al mundo, no porque sean nuestras fuerzas, sino porque alguien más lo hizo por nosotros. Y si nosotros nos concentramos en el vencedor, te tengo una noticia. Eres vencedor también. Porque no es en tus fuerzas. No es en nuestras fuerzas. La iglesia no tiene que estar batallando sola. No está sola en esta lucha. No está sola en esta batalla. Y pues, con lo que dice el verso 14, todas las denuncias que el Señor hace a su iglesia es precisamente para qué. ¿Por qué? Porque están a tiempo de cambiar. Porque hay tiempo para restituir. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice aquí que menciona una persona clave. ¿Menciona a quién? Dice ahí que la iglesia en Pérgamo tiene a los que sostienen la enseñanza de Balaam. Y vamos a tantito recordar quién era este personaje. La Biblia habla de este señor en Números, en el libro de Números. Entonces, te voy a recapitular la enseñanza. Balaam, que te voy a poner esta imagen aquí para que la veas de este lado. Y sucede que el pueblo de Israel estaba conquistando su tierra. El pueblo de Israel estaba haciendo una limpia del lugar donde el Señor les había prometido. Entonces, el pueblo de Israel obviamente tenía enemigos naturales. Tenía a otros reinos, a otros pueblos que tenía que vencer y luchar, porque realmente esos pueblos estaban ocupando un lugar que no les pertenecía. Y sucede que un rey pagano contrata a un profeta maligno, ¿no? A un profeta del mal, vamos a llamarle así. Y este profeta del mal, pues era Balaam. Balaam fue contratado por un rey que se llamó, parece el nombre, pero se llamó Balac. Balac era el rey, Balaam era el profeta, y lo contrata porque se dio cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, un pueblo guerrero, un pueblo que no perdía sus batallas. Y esto le empezó a causar un poco de miedo a aquel rey. Cuando contrata a este señor, le dice, mira, tu chamba va a ser sencilla. Tienes que ir, pararte frente al pueblo de Israel y tienes que maldecirlo. Eres bueno en eso. No sé si tenía certificaciones en Catemaco o qué sé yo, pero tenía fama Balaam de hacer cosas así de ese estilo, de hacer trabajitos. Y obviamente lo estaban contratando para ir y hacerle un trabajito a todo un pueblo, a toda una nación. Y dice, órale,
acepta, porque era una buena paga, era una muy buena paga, lo que iba a recibir. Y ahí tienes, en su burrito, a ponerse manos a la obra. Balaam. En eso, el burrito o el asno se para en seco, se frena en seco. Y se le acabó la gasolina al burrito, yo creo, porque ya no avanzó. Ya no avanzó. Entonces Balak empieza a arrearlo y no le hace caso, lo mueve, no le hace caso, hasta que Balaam pues empieza a ser violento y le empieza a pegar al pobre burrito. Porque no se movía y no se movía y no se movía. Yo no sé, yo no he visto ningún animal comportarse así, pero esto es lo que cuenta la historia. Números 25, si mal no recuerdo, ahí está toda la historia. Ahorita te estoy contando un resumen porque está bien larga. Está muy largo. Entonces, él empieza a pegar al pobre burrito. Si lo hubieran grabado y hubieran subido a redes sociales cómo lo maltrataba, lo más seguro es que sí hubiera recibido su multa de maltrato animal. Pero llegó un punto donde, ¿qué crees que pasó? El burro le habló a Balaam. Literalmente. Pronunció palabras audibles en el lenguaje de Balaam. Y le dijo, ¿no te das cuenta que el ángel de Jehová está aquí enfrente? Una persona mundana, una persona que no conocía a Dios, una persona que jamás en su vida había tenido contacto con cosas que tenían que ver con el Dios de Israel. Por primera vez en su vida recibe un testimonio como este, que le habló un animal. Y este animal no le dijo cualquier cosa, le dijo que el ángel de Jehová estaba frente a ellos. Este profeta no lo veía, pero la burrita sí. Y se queda sorprendido Balaam de lo que acaba de pasar y el ángel de Jehová habla con Balaam y le dice por qué. Básicamente le dice las mismas palabras que le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso. Dijo, ¿por qué persigues a mi pueblo? Tú no puedes pelear contra mí. Y sin embargo, le encarga una tarea a Balaam. Imagínate, Balaam está recibiendo ahora una misión de parte del ángel de Jehová. Y ahora el ángel de Jehová le dice, tú no vas a hacer eso. Tú vas a hacer lo contrario. Y vas a ir y te vas a presentar, pero lo vas a hacer ahora para el bien. Ya no vas a hacer lo que le solicitó el rey, esos trabajitos, todas esas cosas ocultas, oscuras. Ahora tienes que ir, pararte y bendecir y que tu boca ahora hable bien. Hable decir un bien, que eso significa bendecir, ¿verdad? Y sigue su camino. Entonces, qué tremendo impacto en la vida de Balaam que le haya sucedido esto. Digo, si a mí me sucede algo así, lo primero que haría es me desmayo, no sé, pensaría yo que es algo totalmente diferente porque a nadie más le había pasado más que a él. Y llega el momento donde se tiene que presentar ante el ejército de Israel y se tiene que parar frente a un monte donde se veían todos ellos y les empieza a gritar, Israel, Israel, escucha bien. Y mientras atrás estaban esperando que dijera todas sus maledicencias, todas sus maldiciones, todos sus conjuros, no sé qué más cosa tenía que preparar, pero resulta que ahora empieza a decir que son un pueblo bendito, que son un pueblo victorioso, y les empieza a decir que son un pueblo que son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y les empieza a decir todo lo que le habían dicho que no dijera, todo lo contrario, y me imagino al otro rey que lo contrató teniendo ahí un shock. ¿De ahora qué le picó? ¿Qué mosca le picó? ¿No? ¿Qué burro le mordió más bien? Y sucedió así, mis hermanos. Y sucedió así. Y sucedió que en la batalla el pueblo de Israel ganó las batallas, ganó todo. Y se repite el caso otras 2 veces. Y lo mismo, Balaam en vez de decir lo malo, se para y yo creo que el mismo Señor ataba su lengua o no sé qué pasaba, pero no podía pronunciarlo por más que él quisiera. Tú puedes leer como en la Biblia que él incluso quería forzarse a hacerlo, pero no podía. No podía hacerlo, porque la misma Biblia dice que ningún arma forjada en contra tuya prosperará. Eso es una promesa para ti. Es más, hay otras versiones, otras escrituras que dicen, ningún arma forjada en contra tuya existe.
Si un enemigo viene contra ti por un camino, por 7 tendrá que buscar para huir. Y lo estamos viendo con esta historia. Y lo estamos viendo con este profeta. Y lo estamos viendo con las victorias del pueblo de Israel. Amén. Israel es tipo y sombra de lo que se vendría a ser la iglesia. Por eso se le llamó la congregación de Israel. Sin embargo, la historia no queda allí, porque la Biblia describe a Balaam como una persona que pues, le gustaba el dinero, le gustaban las riquezas, le gustaba ser reconocido. Y creo que ese es el pan de cada día en la gente que no conoce a Dios. Les gusta el dinero. Les gustan las riquezas, les gusta el reconocimiento, la fama. Todo eso pues, es el pan de cada día de allá afuera. Sin embargo, no sé por qué el rey Balac no le mandó a cortar la cabeza por no obedecer, ¿verdad? Vuelve a tener una reunión con el mal, con los malos, ¿no? Por así decirlo, con los villanos del cuento, de esta historia, perdón. Y en esa reunión le dice, mira, yo sé que no se puede maldecir al pueblo de Israel. No se puede. Ya lo intentamos 2, 3 veces y no sé qué me sucede ahí arriba, pero no se puede. Pero tengo una idea. Y Balaam, con todo el testimonio que ya te conté, que vivió, aún así decidió en su corazón ir y buscar las cosas vanas, las cosas del mundo. Ni a un cristiano, teniendo este testimonio, le fue suficiente para entregar su vida a Dios. Si le hubiera pasado a algún apóstol, si le hubiera pasado a alguien en el Nuevo Testamento, tal vez ya hubiera sido más que suficiente para entregar y consagrar su vida a Dios, como sucedió con Saulo de Tarso. Pero este no, tenía un corazón duro. Y dijo, pues es que hay que perseguir la chuleta, ¿no? Como dicen. Hay que perseguir el bolillo. ¿De qué vamos a comer? Y se le ocurre esta idea, y te voy a contar la idea que tenía Balaam. Y le dijo, mira, ya no va a usar su boca, ya va a usar su cabeza. Y era astuto como la serpiente. Y le dice, mira, este pueblo tiene un Dios estricto. Este pueblo tiene un Dios duro, que les ha pedido cosas puntuales que no hagan. Y el plan de Balaam consistió en decir, ¿qué te parece si juntas, le dice al rey, de tu gente, juntas a las mujeres más bellas y se las ofreces? Y dejas que se vayan con ellos a vivir. Y van a empezar a juntarse con ellas, y van a empezar a casarse, y van a empezar a enamorarse, de tal forma que eso para Dios es abominable. No debían hacerlo. Y ese era su plan. Y lo echan a andar. Y empiezan a mandar a estas mujeres, y las empiezan a llevar al pueblo de Israel. Y sucedió que el pueblo de Israel cayó en inmoralidad sexual, cayó en fornicación, cayó en todas estas situaciones que el Señor ya les había dicho que no hicieran. Y para acabar, estas mismas personas las empezaron a llevar a que el pueblo de Israel empezara a adorar ídolos. Solo así hicieron caer al pueblo de Israel. Se dieron cuenta que no podían maldecirlos, se dieron cuenta que no podían pronunciar palabras en contra de ellos, que todo la brujería y el ocultismo no iba a funcionar. Lo único que iba a funcionar era utilizar sus propios principios en su contra. Es un plan bien malvado, bien astuto, bien procesado. No sé cuántos años les tardó en darles resultado, pero sucedió y dio resultado. Y Balaam pues obtuvo su paga, ¿verdad? Tuvo la paga que él buscaba. Y esto es a lo que demanda el Señor a la iglesia de Pérgamo. Que tenían gente que pensaba como Balaam. Que tenían personas que tenían un corazón como él. Y si nos ponemos a analizar cómo era el corazón de Balaam, ¿te acuerdas que te dije? Le gustaban las riquezas, le gustaba el reconocimiento, le gustaba ser vistos. Y peor aún, arrastraba a la gente que sí quería seguir a Dios para cometer actos inmundos. Esto es tremendo. Ni al diablo se le hubiera ocurrido un plan como Balaam. Y a la fecha te está diciendo que hay personas que tienen el corazón igual.
Personas que les gusta ser vistos, personas que les gusta el reconocimiento. Es que si a mí no me llaman a predicar, entonces ¿para qué me llaman? Si a mí no me invitan a compartir la palabra, que salir en las fotos, a salir en las redes sociales, a salir en la transmisión, entonces ni me busquen. Sí hay hermanos así. Sí existen personas así. Y esto no es para que digas, sí, yo me acuerdo de un hermanito. No, eso es para decir, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe en qué momento no caer a ese lugar, no llegar hasta ese punto. En otras traducciones de la Biblia dice que toleran a las personas que tienen la doctrina de Balaam. Ya analizamos el corazón de Balaam y ya vimos que sí hay personas que tienen un corazón así. Que desgraciadamente la iglesia ha permitido que haya gente dentro de sus puertas que tenga este tipo de corazones. Y eso, al tolerar entradas de este estilo, da lugar a que existan doctrinas. Una doctrina, mis hermanos, dice que no son solamente, dice esta definición, no solamente son ideas sueltas. No es como se me ocurrió esto y esto no. Una doctrina se compone de principios ordenados, estructurados, los cuales dan lugar a una nueva forma de pensar y de creer. Esa es la definición de doctrina. Te lo voy a repetir. Se compone es una serie de principios ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. Eso es lo que significa una doctrina. Y bien, en los últimos tiempos, dice la Biblia que muchas personas se iban a comportarse como las olas del mar, que iban un día a estar bien y después se iban a alejar. Un día iban a estar cerca de la iglesia y otro tiempo se iban a acercar. Por eso lo compara con las olas del mar. Y que se iban a dejar llevar por todo viento de doctrina. Si bien nosotros estamos estudiando la doctrina que los apóstoles nos dejaron, van a llegar nuevas doctrinas y van a querer mezclarse con las doctrinas bíblicas. Y esto empezó a suceder todavía en la iglesia ni tenía ni 100 años de existir, cuando ya empezaban a suscitarse todo este tipo de doctrinas, estas doctrinas nuevas. Nosotros como iglesia no estamos buscando nada nuevo. No hay nada nuevo, ya todo fue sellado en la palabra de Dios. Y todo este tipo de doctrinas se han dado porque se ha permitido, se ha tolerado en las congregaciones tener gente que piensa así. Yo cuando escuché esto, sí se me revolvió el estómago, porque dije, Señor, es que tú no haces acepción de personas. Señor, es que tú aceptas a todos tal como son. Y yo me acuerdo como el Señor me decía, sí, pero yo no quiero que la gente se quede igual. Si yo voy a recibir a todos los que entran, es porque la expectativa de Dios es que nosotros busquemos parecernos a Cristo. Es perder el tiempo decir que aceptamos y recibimos a Jesús cuando no tenemos la intención mínima de parecernos a Él. Es mejor dedicarnos a otra cosa, ¿verdad? Y es que este tipo de denuncia no la está haciendo un ministro, la está haciendo el mismo Jesús. El mismo Jesús que se dio cuenta desde mucho antes que suscitaran todas estas nuevas doctrinas. Ahorita el catálogo de nuevas doctrinas está bien lleno. Llenísimo. Desde del año 1900 al 2000, es donde suscitaron las mayores sectas que se hacen pasar por bíblicas. Si nos ponemos a pensar, a ver, los de la luz del mundo surgieron en los años 20. Los testigos de Jehová surgieron en los años entre los 30 y los 50. Los mormones, todos estos tipos de doctrinas que se hacen pasar por bíblicas, surgieron en esa época. En esa época donde el nuevo evangelio en América empezó a florecer. Y ahora se hacen pasar como si fueran bíblicas, como si fueran, es curioso porque estas sectas están invirtiendo un dinero, no se ve, pero sí está allí latente. Si tú pones cualquier cosa en internet que tenga que ver con la Biblia, el buscador de Google obviamente te va a mostrar el que pague más, porque ese es su negocio de Google.
Ese es el negocio. El que pague más va a ser mostrado en los primeros resultados. Tú pones, yo quiero aprender sobre cosas de tal libro de la Biblia y te van a empezar a salir las páginas de todos ellos. De todos ellos. Y tú vas a empezar a encontrar, bueno, buscando y buscando artículos. Yo he tardado hasta encontrar 5 o 6 páginas más para poder encontrar un buen artículo. Porque todo ya está inundado de propaganda de todas estas doctrinas que se fueron a mezclar al mundo y ahora te las hacen ver como si fuera lo más cool del cristianismo de la nueva era. Y es un dineral lo que están invirtiendo. Tremendo. Creo que ya hubieran acabado con... Si ese dinero hubiera sido invertido en el cuerpo de Cristo, el Señor ya estuviera aquí, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. Y esto tan solo es la punta del iceberg. Lo que nosotros vemos. Pero el Señor, fíjate, si volvemos al capítulo 14 de Apocalipsis 2, el Señor no está diciendo que nos fijemos en lo que está afuera. El Señor Jesús dijo, entre tus puertas ya está. Y esto no es para que pues nos espantemos, no nos dijéramos, ¿y ahora quién de nosotros es? No, ya de una vez que diga, como dirían en otros lados. Si lo dice el Señor, como te repito, si lo dice el Señor es porque estamos a tiempo. Te das cuenta que es cierto, el Señor no quiere que nadie se pierda, pero la decisión está en uno mismo. Dios no quiere que nos perdamos, pero sí quiere que cambiemos, sí quiere que corrijamos, y lo va a decir tal cual. Tienes gente ahí que le gusta el mundo. Y son temas que te das cuenta y tú buscas en internet, y este tipo de temas casi no hay. Estamos viviendo una época donde se romantiza el Evangelio. Es que Dios nos ama. Tú pones Dios te ama en el YouTube y te van a salir miles de resultados, de mensajes que hablan de cómo Dios nos ama. Y no digo que esté mal porque la Biblia lo dice. Sin embargo, tenemos que predicar el Evangelio completo. Una de la visión de este ministerio es que va a predicar el Evangelio completo. Y no vamos a omitir todo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice aquí que hay que hablar de esto, lo vamos a tener que hablar. Mucha gente te puede decir, es que, ¿cómo vas a hablar de este tipo de cosas si tienes invitados? Si tienes personas que ya dijeron que están batallando con esto. Pues precisamente es necesario hablarlo porque realmente te das cuenta que el Señor no lo va a exponer para avergonzarte. El Señor va a exponer estos temas porque es necesario que ahorita tengamos que ponernos los pantalones, como dicen en México. Ya no estamos en tiempos donde vamos a jugar al cristiano, vamos a jugar a la iglesia. Ya no se puede, mis hermanos. Si desde hace más de 2000 años no lo hacían porque eso costaba la vida, y ahorita como nadie nos está matando, como nadie nos está encarcelando, como nadie nos está persiguiendo o apedreando, ¿qué crees que pasó con la iglesia? ¿Se relajó? ¿Se relajó? Y esto es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. No puedes vencer a tu enemigo de frente. Tienes que esperar a que baje la guardia. Y como las ideas de Balaam fue de no puedes combatir a Israel de frente, tienes que esperar a que baje la guardia. Y esto sucede con la iglesia. Satanás sabe que no puede vencer a la iglesia. No puede, porque Jesús lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra. Pero se va a esforzar para levantar Balaams, para que logren que la iglesia baje la guardia. Y cuando nos agarren durmiendo, y cuando nos agarren pensando en otras cosas, menos en lo que tenemos que hacer, allí es donde va a empezar a atacar. Y cuando menos nos demos cuenta, sucede que ya estaríamos mezclados con este tipo de doctrinas. Como bien te decía, Jesús no le está diciendo a Pérgamo, aguas con los de Éfeso, aguas con los de Tiatira. No, aguas con los que tienes adentro. Y precisamente, ¿cómo vamos a reconocer este tipo de doctrinas en nuestras congregaciones?
es precisamente examinando, llamando al arrepentimiento. Si yo me la paso predicando que Dios nos ama tanto, no importando lo que hagamos o cómo nos comportemos, igual Él nos va a salvar, eso también es abusar de la gracia. Porque no estamos predicando totalmente. En ningún momento la Biblia dice que el Señor va a dejar de encender su ira. En ningún momento la Biblia dice que el Señor va a dejar de ser un Dios celoso. Sí nos ama, pero es un Dios celoso, que no va a permitir que le estemos coqueteando a las cosas de allá afuera. Sí, Dios nos ama y nos da de su gracia, pero ha destinado un día para mostrar su ira. Y la Biblia dice, bienaventurados los que han sido salvados de la ira de Dios. Esos bienaventurados son aquellos que reciben el mensaje, a pesar de que sea un mensaje difícil de digerir. Porque no te voy a mentir, es un mensaje un poco pesado, un poco complicado de decir, híjole, si el Señor, ¿cómo era de estricto con el pueblo de Israel? La Biblia dice que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos hace pensar que ahorita a su iglesia no le va a dar la misma exigencia? Si analizamos el Sermón del Monte, Jesucristo no bajó la exigencia, al contrario, la subió. La subió. Al pueblo de Israel le decía, no cometerás adulterio. Y sí, el israelita decía, me reservo de caer en eso. Llega Jesús en el Sermón del Monte y dice, con que veas a una mujer así, ya estás adulterando en el corazón. Es tremendo cómo es que ahora a la iglesia se nos está exigiendo más que al pueblo de Israel. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, dirías, híjole, tenemos un Dios complicado, un Dios exigente, ¿verdad? Duro en sus preceptos y en sus principios. Y ahora con la iglesia, eso no quiere decir que va a cambiar. Sigue a la fecha. Y estas doctrinas no se dan en un día. Se necesitan años para que emerjan estas doctrinas. Y una doctrina puede ser buena o no buena, pero nosotros no nos tenemos que fijar en si una doctrina es buena o no. Nosotros nos tenemos que fijar si una doctrina es correcta ante los ojos de Dios, si una doctrina es basada dentro de lo que dice la Biblia. Reservémonos de predicar sin antes poder decirle al Señor que obre en nosotros eso que vamos a predicar un día. Yo no me aventaría a decir un mensaje de cómo tienes que educar a tus hijos, porque yo no estoy allí todavía. Conozco versos que hablan de eso, pero al menos a que Dios obre de esos versos en mí, creo que tendría un mejor impacto. Creo que si lo haría sería nada más informativo. Pero el Señor no solamente quiere que nos llenemos la cabecita de información. Él quiere empoderarte con la palabra. Él quiere que tú seas un hijo o una hija que no va a tener miedo de enfrentar este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas. Y estas doctrinas, mis hermanos, no se dan en los púlpitos. Estas doctrinas no se dan en los púlpitos, estas doctrinas se dan en reuniones. Amén. En reuniones donde tú dices, es que nos estamos juntando con unas personas que hicieron una célula, están enseñando, pero no le pidieron permiso al pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén juntando, pues ahí está el Señor, aleluya, ¿no? Y todos dicen, no, pues sí, amén, la Biblia lo dice. Pero dime tú, ¿es correcto o no ante los ojos de Dios? Es brincarte la autoridad que Dios delegó. ¿Es bueno? No. ¿Es bueno estudiar la Biblia? ¿Es bueno? ¿Es correcto? No. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener las antenitas de vinil diciendo, no es correcto. No es correcto. Y cuando tú te das cuenta que algo no es correcto, yo te bendigo porque sé que el Señor te va a dar de nuevo para enfrentarlo y decir no. Oye, pero es que mira, aquí están todos los hermanos, aquí está la familia, el hermanito fulanito que nunca quiso ir a la iglesia está viniendo. Pero no es correcto.
y te van a dejar de hablar. Y te van a decir, es que este es bien religioso. Hoy se está viviendo algo de que un creyente ya no puede expresar el celo que tiene por Dios sin ser señalado como el religioso, el fariseo. Ahora resulta que ya nada más por denunciar cosas como ese estilo, uno es fariseo. Y no estudian lo que significa un fariseo. Me acuerdo que algo así, tuve un pequeño encuentro con personas así. Y yo les dije, bueno, ¿y qué dice el pastor de esto? Y me dijeron, no, el pastor no sabe. Cuando lo sepa y lo apruebe me avisan. Y después me dijeron, no, es que tú eres un fariseo, es que tú eres esto. Y yo, soy un fariseo. Bueno, al menos ya me conoces por algo. Y realmente este tipo de doctrinas surgen así, en grupitos. Porque ¿te acuerdas cuando te decía cómo ataca el diablo? Empieza a separar. Dice que anda como el león rugiente. Y va a empezar a separar. Y va a decir, ya vi al que no está de acuerdo. Ya vi al rebelde. Y lo empieza a separar. Y empieza a trabajar en su corazón y sus pensamientos y se empieza a hacer, como bien lo mencionan con las frutas, ¿no? Cuando se juntan las podridas con las que están bien. Se empieza a hacer eso, una expansión. Por eso es necesario, mis hermanos, que cuando empecemos a ver cosas, cuando se empiecen a escuchar algo que va en contra de lo que Dios ya dijo que tiene que suceder en tu iglesia, tú tienes la autoridad de pararlo. Oye, ya supiste que el pastor esto, pararlo. Tenga o no tenga la razón, a nosotros no nos concierne en si tiene razón o no. A nosotros lo único que nos concierne es que el Señor abomina el chisme. Abomina la murmuración dentro de las congregaciones. Tienes la autoridad de pararlo. ¿Cuántas iglesias no se han dividido no porque tengan malas doctrinas, sino porque dejaron que la murmuración se germinara? Dicen, allá afuera en el mundo los cristianos no saben multiplicar, lo único que saben es dividir. Tenemos que cambiar este concepto que tienen de nosotros. Multiplicar. Un resumen sobre la doctrina de Balaam es la enseñanza con toda intención que busca descaradamente que se violen los decretos de Dios y los principios de santidad. Cañón. Y que sea el Espíritu Santo que nos dé discernimiento para que si un día algo llegara a nuestro corazón así, poder desecharlo. Poder desecharlo. Así es como operaba este falso profeta. Que déjame contarte el final. Cuando el pueblo de Israel se arrepintió de los pecados que había cometido, ¿te das cuenta? El pueblo de Israel sí corrigió el rumbo. O sea, sí cayó por las mentiras de este hombre, pero se restituyó. Y el Señor no les dijo, no hombre, ya por hacerle caso al otro, ahí te muelas. No, el Señor les regresó la victoria. Y el pueblo de Israel obtuvo su victoria sobre estos reyes y terminaron con la vida de 5 reyes, enemigos de Dios. Y entre ellos estaba él. Así es como terminan, hermanos. Así es como terminan todos aquellos que de manera, ahora sí que sin un cinismo, sin un tipo de discreción, buscan que los principios bíblicos sean delegados a segundo término, tienen un fin muy similar a él. Una vez un supuesto pastor carismático se paró enfrente de una congregación y empezó a decirles lo que significaba la Iglesia Universal. Y que la Iglesia Universal viene de un término, y era tan rebuscado con tal de decir que el término de Iglesia Universal significaba católico. Y todos los hermanos como borreguitos, amén. Ustedes son la Iglesia Universal y todos, amén. Y era una iglesia que por años habían sostenido misioneros alrededor del mundo. Y este personaje empezaba a decir estas cosas de cómo es que la iglesia luterana se reconcilió con la iglesia romana y que finalmente ya no teníamos que pelearnos con las ideas que decía el Vaticano.
Y todos los hermanos, sorprendente, todos diciendo amén. Gracias a Dios esta iglesia retomó el rumbo y se arrepintieron. Y allí están los hermanos, otra vez en el rumbo. Y esta persona que les estaba predicando murió en un accidente de auto. Ahí quedó. Tú sabes bien que es muy peligroso meterse en contra de Dios, en contra de su pueblo, abiertamente. Porque te das cuenta que Dios pelea sus batallas. Mira, me gusta predicar que Dios es un Dios de amor. Eso nadie lo niega. Y gracias porque la Biblia lo dice. Pero también mi Biblia dice que mi Dios es varón de guerra. Y que cualquiera que se mete con él, ya no la cuenta. Y que cualquiera que se mete con sus hijos, tampoco la cuenta. Y es un Dios que sigue presente en nuestras vidas. Por eso es bien importante no despegarnos de lo que dice la Biblia. Si ya leímos este mensaje, no te esperes a que otra vez te lo prediquen en tu iglesia. Toma la Biblia y vuelve a repasar estos textos todas las veces que sea necesario. Porque dice, como leíamos en Apocalipsis, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Hay bendición en lo que estamos leyendo. No es para sentirnos mal, no es para sentirnos tensos, es decir, híjole, tenemos un Dios que castiga. Sí castiga, pero antes mandó el perdón. Tenemos un Dios que enciende su ira, sí, pero antes mandó al Consolador. ¿Te das cuenta? Que todos los principios que el Señor ha mandado y estipulado son para tu bien. ¿Va a costar? Sí va a costar. ¿Pero en qué nos va a costar? En tener que renunciar al corazón de Balaam. De decir, es que sí me gusta que me aplaudan. Es que sí me gusta cuando me dicen, qué bonito quedó el mole, ¿no? Qué rico, qué rica la comida. Mira a los niños cómo disfrutaron. Se siente bien. Sin embargo, cuando tú recibas elogios por lo que haces en tu servicio por Dios, siempre llega con Dios y decir, mira, todo esto que me dieron, te lo ofrezco a ti. Así de sencillo, lo puedes ver. Te pueden decir, qué bonito cantas, qué bonito tocas, pero realmente tú dices, gracias, finalmente es un talento que se ve. Pero siempre llegar a Dios y decirle, mira, todos estos elogios, te los dejo. Que no se apoderen, que no se nos suban a la cabeza, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y más porque la Biblia dice que cualquier cosa que tenga que ver con nuestra pureza en el cuerpo, eso es lo que está denunciando dentro de la iglesia. Todo aquello que tiene que ver con el cuerpo. Porque en ese entonces estaban surgiendo ideas, enseñanzas de decir que la salvación solamente era espiritual. Solo Dios iba a salvar tu espíritu. La vida eterna está en el espíritu. Empezaban a surgir este tipo de ideas, por eso es que las personas empezaban a decir, bueno, ¿y qué onda con nuestros cuerpos? Tú sigue igual, tú sigue como estás, no pasa nada, mira, tu cuerpo se va a hacer polvo, eso se va a quedar, el que se va al cielo es tu espíritu, es tu alma. Y empezaban así a dividir este tipo de enseñanzas, y por eso es que muchos creyentes del primer siglo empezaron a caer en este tipo de doctrinas, y de decir, es cierto, pues finalmente el cuerpo, ¿qué? El cuerpo es corrupto. La Biblia dice que lo corruptible tiene que ser sembrado para que lo incorruptible salga. Entonces decía, ¿para qué me abstengo de beber bebidas alcohólicas si me voy a morir? ¿Para qué me abstengo de ir a fiestas, de ir a otros lados si de todas maneras este cuerpo ni va a entrar a la presencia de Dios? Porque caería consumido en un 2x3. Y este tipo de doctrinas empezaron a surgir y se levantaron y lo empezaron a llamar como los gnósticos. Empezaban a predicar esto. No importa lo que hagas con tu cuerpo. Si tú te arrepientes ante Dios, Él va a salvar tu espíritu. Ya nos escucha así, tal cual. Porque como te digo, la serpiente es astuta. Y ahora el mensaje es, tú tranquilo, llévatela a tu ritmo. Y puedes escuchar predicadores que dicen, deja que Dios obre en ti en el tiempo que sea necesario. Te van a decir, es que eres una obra en proceso. Es que está bien no estar bien. Hay canciones que hablan así, ya. Alabanzas que ya hablan así. Está bien no estar bien.
Y es que este tipo de doctrinas habla de que ahora el esfuerzo del creyente ya tiene que ser nulo, porque ahora resulta que es el que Dios lo va a hacer. Y te van a decir, no te preocupes con esta situación, el Señor va a tomar control. Tú no hagas nada, tú sigue allí descansando, tú sigue allí durmiendo, tú sigue como sigues. Deja que Dios, al fin Dios va a obrar. Y vas a escuchar este tipo de mensajes. Este tipo de doctrinas que separan la pureza del cuerpo de la pureza espiritual. Cuando el Señor mismo denuncia de que si nosotros somos templo escogido del Señor, somos pueblo escogido, somos nación santa, tu cuerpo es un sacrificio vivo delante de Él, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que Satanás va a empezar a apoyar este tipo de doctrinas en las iglesias para que la gente empiece a atentar contra sus propios cuerpos? Dice la Biblia, Señor, que todo pecado sexual, toda inmoralidad sexual no es un pecado contra Dios. Dice la Biblia que es un pecado, aquel que peca así, peca contra su propio cuerpo. Y me puse a pensar, bueno, ¿y por qué se concentra tanto en el cuerpo? Hasta que leímos Romanos. Y leímos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tú dices, con razón se esfuerza tanto en que los cuerpos estén cochinos, en que los cuerpos estén llenos de inmundicia. Porque sabe que un creyente que ha permitido que la inmundicia entre a su cuerpo es una persona que no va a tener unción del Espíritu Santo. ¿Se puede predicar sin unción? Sí se puede. Y se puede predicar genial. Pero sin unción no hay poder. ¿Se puede servir a Dios sin unción? Sí se puede. Pero solamente la unción del Espíritu Santo es la que te va a permitir que haya cambios. Es el Espíritu Santo, es el que hace que se levanten los muertos, sanen los enfermos. Sin el Espíritu Santo eso no es posible. El enemigo sabe que el Espíritu Santo es el único que se demuestra su poder a través de la iglesia. Y como sabe que no puede derrotar a la iglesia, la empieza a acomodar, la empieza a relajar, que no se sienta mal. Hermano, no hable de eso, que se nos van los congregantes. Sí lo van a decir. Porque sabe que un evangelio sin unción está muerto. ¿Podemos orar por los enfermos? Sí puedes. Pero ungido con el Espíritu Santo, vas a empezar a ver sanidades, liberaciones. Pero todo eso se logra cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a invitar al Espíritu Santo a que habite un cuerpo que se mezcla con el mundo? Es imposible. Y eso es a lo que yo llamaría un evangelio light. Un evangelio light no es el que predica como si estuvieras en un antro, que ya las iglesias parecen iguales que una discoteca, ¿verdad? No. Un evangelio light es un evangelio sin poder. Ese es el evangelio light. Lleno de información, lleno de estudios, de letras y todo, pero nada de unción. Y solo sabe el enemigo que solo así las iglesias no crecen. Las iglesias no causan un impacto en su vida. Si le preguntáramos al ayuntamiento, ¿qué piensa de la iglesia cristiana? ¿Qué crees que nos dijera? Pero si la iglesia comienza al sujetarse a los principios bíblicos, tal cual Dios lo está pidiendo, créele a Dios que ahora la gente va a empezar a cambiar su concepto. ¿Todavía estamos a tiempo? ¿Todavía estamos a tiempo de que digan que los cristianos levantan muertos, sanan enfermos, liberan endemoniados? Todavía estamos a tiempo de que tengan un concepto así de la iglesia cristiana. Y no lo contrario, ¿verdad? No, hombre, yo conocí un cristiano y me defraudó. Y conocí un cristiano y me quedó a deber dinero. Ay, Señor. Tremendo, ¿verdad? Lo que se vive. Y esto no es nuevo. Desde principios de siglo está pasando, mis hermanos. Regresando a las Escrituras,
Vamos a seguir leyendo porque ya leímos todo este tema de Balaam. Pero dice que ahora, dice que hay otros más, santo Dios. Habla aquellos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y son estos que te estoy platicando, que dicen que este tipo de pensamientos son aquellos que precisamente hablaban acerca de que finalmente lo único que importaba eran las cosas espirituales. Si tenías problemas de adicciones, pues no pasa nada. Finalmente Dios te ama. Si tenías problemas con inmoralidad sexual, pues no pasa nada. Finalmente Dios te acepta tal y como eres. Pero eso es un mensaje incompleto. No erróneo, sino más bien le falta la otra parte, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un día se empiezan cómo reconocer este tipo de pensamientos, de doctrinas? Pues bueno, lo estamos viendo actualmente en otros lados, en otros países donde ya hay iglesias que toleran prácticas de este estilo. Que si un pastor se divorció y se volvió a casar allí mismo, apenas o no sé si lo vieron, pero si no, no se preocupen, no se pierden de nada. Se los cuento ahorita. En Las Vegas, en Miami, perdón, existe una iglesia muy grande. El pastor, quizá lo conocen, pero se llama Guillermo Maldonado, se divorció. ¿No? Se divorció de su mujer, se pelearon por las iglesias, una se quedó con otras iglesias, otra se quedó con otras iglesias, hicieron su cosa. Pero ahora resulta que sale la ex esposa de este pastor diciendo que ahora Dios le había revelado cómo tenía que casarse con otra persona. Mucho menor de edad, para empezar. La hermana ya se ve que no tiene patas de gallo, tiene como 100 pies de gallos, ¿verdad? Con un chavito, diciéndole que Dios le había mostrado que ahora se tenía que casar con él. Entonces, este tipo de pensamientos, si de por sí ya está de manera abierta, ¿qué podrá pasar cuando se empiecen a pensar, es que en tu iglesia no aceptan las ideologías de este mundo? Es que en su iglesia, ¿cómo voy a mandar a mis hijos allí si allí les van a enseñar que está mal pensar de aquellas personas que hablan que traen el lenguaje de amor es amor? ¿No? ¿Qué mejor decirles que, porque créeme, no gastemos saliva tratando de debatir si el amor es amor, más bien con tu testimonio. Con tu testimonio es el que realmente va a combatir ese tipo de ideologías. Y este tipo de doctrinas, como la de los nicolaitas, decía que no había, para en ese entonces, decía que no había problema de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comida, hablaba de comida, ¿no? Y yo me acuerdo cómo en el grupo de niños nos decían, no, si ustedes en la escuela un día, después del Día de Muertos, les ofrecen la comida, no la acepten. Me acuerdo cómo nos decían, nos enseñaban este tema y pues gloria a Dios, porque realmente por algo empezábamos a aprender. Porque nos decían, no coman, no coman. Y sí, yo no aceptaba cuando en el salón de la escuela decían, ya tomen su fruta. Yo me quedaba atrás. Decía, ¿y tú por qué no? No, es que no se me antoja. Yo decía, ya. Pero te das cuenta de que va más allá, ¿no? Este significado de no comer nada sacrificado a ídolos. Y vamos a pensar un poquito en el tema de idolatría. Porque es algo que el Señor aborrece. Es algo que el Señor nos llama a no caer en idolatría. ¿Y cómo se cae en idolatría? Pues, en resumen, es cuando tú dejas que algo más ocupe el lugar de Dios. Eso es idolatría. Pero también habla de que cuando nosotros permitimos o dejamos que nuestras vidas sean influenciadas por algo más que no sea el Señor, también estamos en idolatría. Y de ahí me di cuenta de que no solamente se trata de levantar estatuas o ídolos así de peso, no. La idolatría tiene que ver con algo que han permitido que gobierne sus vidas. Y justamente ayer estábamos hablando de Gedeón.
mi esposa tuvo la oportunidad de compartir a mujeres en una iglesia y estuvimos allí. Y como separaron a las mujeres de los hombres, pues me tocó irme con los varones y ahí estaban estudiando a Gedeón. Y estaba pensando en el mensaje de hoy y de alguna forma pues sí tiene que ver porque Gedeón fue llamado a derribar ídolos. Gedeón fue llamado a derribar los ídolos que Israel había levantado y que el Señor aborrecía. Y lo curioso es que Dios le dijo a Gedeón que empezara a derribar los ídolos, no de la cuadra, no de la calle, los de su casa. Y no los que él levantó, porque Gedeón no había erigido ningún ídolo, no había levantado ninguno. Le dijo, vas a ir y vas a tirar los que tu papá construyó. Y yo dije, ¿cierto? Todo aquello que comemos o que permitimos que entre a nuestras vidas, que ha sido sacrificado a ídolos, es algo que el Señor nos pide que nos abstengamos siempre. No solamente se trata de si te ofrecen fruta de la ofrenda. Y curiosamente, el papá de Gedeón había levantado un altar a Baal. Ese Baal era de forma de toro. Hasta tenía alas el toro. Ese era el Baal y tenía las manos extendidas ahí porque ahí en las manos ahí iban a entregar la ofrenda. Muchas de estas ofrendas eran niños sacrificados. Este era el Baal que adoraba el papá de Gedeón. Y Dios le dice que para tirar ese ídolo tiene que usar un toro de 7 años. Y lo tiene que tirar y cuando tire el ídolo tiene que construir un altar a Dios ahora. Y tiene que ofrecer el toro ante Dios. El toro real, no el de la estatua. Y yo me puse a pensar, y es cierto, cada vez que se levanta un ídolo, el Señor va a escoger algo de la misma forma para destruirlo. Y me puse a pensar en las plagas. Todas las plagas fueron diseñadas para derribar ídolos egipcios. Tenías la plaga de ranas porque había un dios que tenía forma de rana. Tenías la plaga de moscas porque había un dios que se asemejaba así. Y algo que pude notar es que dije, es cierto, cuando nosotros dejamos que se levanten ídolos en nuestras vidas, el Señor va a levantar de la misma forma lo mismo para venir a tirarlo. Si Dios le dijo a Gedeón, usa un toro para tirar un toro, ¿qué va a pedir el Señor cuando nosotros en nuestro corazón levantemos ídolos y digamos, mi ídolo es el dinero? ¿Qué crees que Dios va a usar para tirar ese ídolo? El dinero. No, es que mi adoración son mis hijos. Aguas con esos ídolos, porque le estás permitiendo que el Señor levante de la misma forma para derribar esos ídolos. Y después van a ser hijos que no van a querer saber nada de Dios. Por eso dice que el Señor en esta carta a Pérgamo, que dice que tenían personas así, que habían levantado ídolos en su corazón, que habían levantado ídolos y que aún vivían como si nada. Y si bien ellos tal vez tuvieran ídolos o imágenes de cualquier cosa, etcétera, pero los ídolos no tienen forma. Solamente con que le empieces a dar lugar a algo que le pertenece a Dios, que es tu corazón, estamos cayendo en idolatría. Y peor aún, dice ahí, comer carne sacrificada a ídolos y practicar inmoralidad sexual. O sea, básicamente vidas que no tienen a Dios en primer lugar, por mucho que asistan a la iglesia, no van a dejar estas malas prácticas. No van a dejar estos malos hábitos. ¿Dónde se rompe toda esta cadenita? En el corazón. Por eso dice esta palabra, guarda tu corazón. Guárdalo, porque de él viene la vida. Allí el Señor deposita vida para que tu corazón siga latiendo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros, ya que le dijimos al Señor que estamos en el mismo barco, que estamos en la misma arca de salvación, pues ahora nos toca a nosotros esforzarnos para tener una vida que agrade a Dios
en nuestra mente, en nuestro espíritu, nuestra alma y en nuestro cuerpo. En esas tres áreas nos tenemos que esforzar para que el Señor esté totalmente influenciando eso en nuestras vidas. ¿Quieres que tu cuerpo se someta a la palabra del Señor? Pues empieza a enseñarle que tu cuerpo no manda. Y el Señor nos dejó hábitos sobre esto, porque el Señor sabe que nuestro cuerpo se opone constantemente a lo que Dios quiere que hagamos. Y creo que he hablado muy seguido de esto, porque empiezas a leer la Biblia y te empiezas a distraer, empieza a sonar el teléfono, tus pensamientos empiezan a otra cosa, te estás acordando de películas que viste, etcétera, etcétera. Te pones a orar y empieza una urgencia en ti de, ay, qué ganas me entraron de ir a barrer, de ir a hacer qué hacer ahorita. Porque el cuerpo se opone. La carne se opone constantemente a lo que el Señor quiere que hagas. Y si batallamos con malos hábitos en nuestros cuerpos, lo único que nos queda, mis hermanos, es someterlos. Así como sometemos nuestra alma a decir, ya no voy a ver películas de terror, ya no voy a ver novelas, ya no voy a ver La Rosa de Guadalupe. Bueno, ya estás empezando por algo, pero ahora va tu cuerpo. Empieza a pararte temprano y que lo primero que sea pensar en algo que tenga que ver con Dios. Empieza a enseñarle que tu cuerpo no manda. Hace rato le decía a mi esposa, me duele horrible la cabeza porque hemos tenido días donde nos hemos desvelado y desmañanado. Pero, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a predicar hoy? Enseñarle que nuestros cuerpos no tienen el control ahorita. Nuestro cuerpo ahorita no debe tener el control de nuestra vida. No debe regir nuestras decisiones. No, me voy temprano del culto porque ya me dio un hambre. Ya me dio un sueño. Enséñale a tu cuerpo que no gobierna. Dice, te voy a adelantar un poquito porque viene una tercera parte. Yo sé que es un mensaje largo, ya ve la hora si nos quedamos todo el día, pero lo hemos diferido en 3 partes. Te voy a adelantar lo que viene. Dice el versículo 16, cambia, de Apocalipsis 2:16, dice, cambia tu mente, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cambia de mente. Ahí te lo voy a dejar de tarea, te lo voy a dejar para lo que sigue, pero mis hermanos, démosle la gloria al Señor porque ante todo siempre va a venir con un mensaje para rescatarnos. Va a venir un mensaje para corregir, para restituir. Esto no es para que digamos, ay, qué pesada estuvo la prédica. No, es para decir, gracias Señor, porque sé por dónde tengo que empezar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Vamos a decirle, Señor Dios, te bendecimos en gran manera por la forma en cómo estás pendiente de nosotros, Dios. Señor, estamos admirados contigo por cómo cuidas de tu iglesia alrededor del mundo y alrededor de nosotros, Dios. Te agradecemos mucho porque no dejas de lado ningún área por la cual nosotros nos tenemos que restituir, Señor. Bendito eres, Dios, bendito seas. Bendito sea tu santo nombre, porque no solamente quieres que nuestra alma sea entregada a ti, sino también quieres que nuestro cuerpo sea entregado a ti, Señor. Padre Dios, ayúdanos a limpiar este templo tuyo. Y no hablamos de las paredes ni del techo, hablamos de nuestros cuerpos, Señor. Señor, toca nuestros cuerpos una vez más, así como lo hiciste con los profetas, que realmente con un toque tuyo, Señor. Pero realmente, Dios, queremos ser llenos de tu Espíritu. Ayúdanos a tener una casa limpia y ordenada. Ayúdanos a ser esos vasos de honra cada vez más, Señor. Queremos honrarte con nuestros cuerpos, Padre Celestial. Dejamos
ante ti, Señor, estas cargas que hay y las ponemos ante tus pies. Padre Celestial, gracias por el perdón. Gracias porque por la sangre de Cristo hemos sido limpiados de todo pecado, hemos sido limpiados de todo mal. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nuestros errores, tu gracia se revela con nosotros por fe y para fe, Señor. Dios, ya que estamos aquí reunidos, Señor, esta oración es para que con cada uno de mis hermanos lo puedas seguir revelando tu palabra en esta semana. Le sigas mostrando las dimensiones de tu gran amor en este mensaje, Señor. Te agradecemos por este mensaje porque sabemos que nos amas y por eso nos lo dices y nos dices las cosas como son, Señor. No ignorando nada, Padre. Gracias porque aún en todos estos detalles nos puedes hablar. Y nos has hablado claro, y nos has hablado concisamente, Señor. Ahora nuestra petición es que nos ayudes en firmeza, que nos ayudes a quitar toda clase de piedras, de espinos de la tierra de nuestro corazón, para que el fruto de tu palabra pueda florecer, Señor, y pueda darse al 100%, mi Dios. Y yo oro por la vida de mis hermanos, Señor, porque ellos han sido fieles al estar aquí. Gracias, Dios, y bendecimos sus vidas, lo que están haciendo en sus hogares, Señor. En todo lo que están haciendo en sus trabajos, sean bendecidos también, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu que desciende y llena los cuerpos de mis hermanos. Porque tú dijiste, Señor, que en los últimos días derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Y nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones, Dios. Permítanos ser parte de este tipo de milagros, Señor. No sin antes poderte ser firmes y fieles con nuestros cuerpos. Te agradecemos mucho, Padre, por este tiempo, por este mensaje, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.